principal en Redco Mining Consultant como expositor. Asimismo, contaremos con la participación de Angie Colque, becaria de Perumín 37, y Javier Barreda, consultor en KPMG y becario Perumín 37, quienes comentarán de acuerdo con el tema. Antes de dar paso a la exposición del ingeniero Barrera, aprovechamos la oportunidad para agradecer a las empresas auspiciadoras que nos acompañan cada edición del Encuentro Minero. Entonces, a continuación, damos inicio a la lectura del resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. El ingeniero Jordan Barrera. Es ingeniero de minas con maestría en gestión minera por la Escuela Gerens y más de 9 años de experiencia en planificación minera estratégica, simulación de operaciones, geomecánica y evaluación técnico-económica de proyectos subterráneos. Ha liderado estudios de clase mundial en Perú, Chile, Estados Unidos y Euroasia, enfocados en el diseño y optimización de minas, construcción de planes Life-of-Mine y aplicación de analítica avanzada para la toma de decisiones. Actualmente se desempeña como ingeniero principal en Redco Mining Consultants, donde impulsa el desarrollo de soluciones integrales de ingeniería y estrategia para operaciones mineras complejas. Adelante con su presentación, ingeniero Barrera. Tiene 35 minutos. Perfecto, muchas gracias, Cayo, por la introducción. Voy a proceder a proyectar mi pantalla. Bien, ¿se logra ver la presentación ahí, Coral? Sí, ingeniero, adelante. Ok, perfecto. Es un placer. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorman Barrera y gustoso de poder compartir nuestra experiencia, en este caso a nivel de consultoría, en particular con el método Sublevel Caving. Bien, el título de la presentación es Aplicación del Sublevel Caving en proyectos mineros. Factibilidad en términos de ejecutabilidad en proyectos, a nivel operativo también, y comparación con métodos tradicionales como el caso del sublevel stopping. Durante la presentación vamos a abordar diferentes tópicos desde cuáles son las bases de ingeniería que uno tiene que tener en cuenta para evaluar proyectos y compararlos a nivel de minado subterráneo. Vamos a mostrar algunos resultados a nivel operativo y principalmente cuáles son los aspectos técnicos que debemos tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos con métodos del tipo caving, de hundimiento, ¿no? Y finalmente, una comparativa en términos de diferencias en envolvente económica, en resultados de NPV de valor, que nos permiten también visualizar por qué es relevante este método hoy en día, ¿no? Bien, vayamos con la introducción. Hoy en día los yacimientos nos obligan a ir innovando en términos de métodos de extracción más eficientes. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque hay una degradación de las leyes, uno empieza a tener leyes más bajas o marginales a medida que profundiza en la mina. Estamos hablando de más de 1000 metros de profundización. El contexto también de la calidad de la masa rocosa, los niveles de esfuerzo a los cuales nos enfrentamos en profundidad son más complejos. Y todo esto sumado principalmente también a un contexto de los stakeholders y del contexto medioambiental que enfrentamos hoy en día los ingenieros en el rubro minero. Todo este contexto súper complejo nos obliga a pensar en métodos de extracción que sean más eficientes desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de tener menores costos y principalmente de mantener una rentabilidad económica, obviamente en el contexto de los controles de monitoreo que se requieren para los métodos innovadores, ¿no? Entonces, ese es principalmente el contexto del por qué hacemos la invitación a tomar en cuenta métodos como el caso del sublevel caving, que principalmente se están hoy en día ya implementando minería de caving en Perú y también proponiendo y evaluando en estas opciones. ¿Cuál es el otro contexto? Muchas minas hoy en día en operación, que son minas de atajo abierto, por la relación de estéril y mineral tienden o son obligadas a mirar desde una óptica de minería subterránea para mantener márgenes económicos y de rentabilidad, y aquellos métodos de explotación que hacen frente o pueden competir con una minería a cielo abierto en términos de capacidad productiva y de menores costos son los casos del caving. Una de las opciones, sublevel caving.
Entonces, veamos un ejemplo. Durante la presentación vamos a ver algunos ejemplos de proyectos y minas en operación. Aquí, por ejemplo, en este proyecto en particular, se puede observar cómo la zona mineralizada se encuentra variando entre unos 300 metros a unos 850 metros de profundidad, ¿cierto? Es una mineralización del tipo lenticular, en este caso, minería de cobre y de níquel, y podemos ver cómo en este proyecto minero tenemos un lago encima del yacimiento prácticamente. Entonces uno a primera instancia tiende a pensar, vaya, qué situación más compleja, entonces un caving no sería factible. Bueno, hay que analizarlo, hay que ver cuáles son los pros y los contras comparado a métodos tradicionales como el caso del sublevel stopping que requiere la operación unitaria del relleno. Podemos ver acá, por ejemplo, una distribución en planta para tener una idea de cuál es la extensión que se tiene de este proyecto y cuáles son las zonas de interés o de mayor valor económico que vamos a enfrentar. Entonces, pasamos a los objetivos de esta sesión. Em, Directamente vamos a trabajar la comparativa sublevel caving, sublevel stoping. Entonces, si nosotros pensamos en nuestra minería tradicional, aquí principalmente en Perú, tenemos mucho conocimiento respecto al sublevel stoping. Eso lo hace un método más estándar, más común en nuestra industria cuando vemos este gráfico. Eh, Comparado contra el caso del sublevel caving, el cual no es tan conocido. Efectivamente hay operaciones, han habido operaciones de sublevel caving, pero no es el método más común que tenemos en la industria, hablando en el caso de Perú particularmente, ¿no? Ahora, con respecto a la implementación, ¿cuáles son las ventajas de poder implementar un caso de sublevel caving comparado a un sublevel stopping? Principalmente está dado por el hecho de las operaciones unitarias, en particular la operación del relleno. El uso del relleno, ya sea consolidado, no consolidado, relleno en pasta, entre otras variantes como el hidráulico, requiere que se utilice la operación unitaria de, ya sea de suministrar el relleno por tuberías, manejar con equipos SCOOP para poder lanzar el detrítico en el típico bench and fill. Esa operación unitaria agrega complejidad tanto a nivel de productividad como también a nivel de los tiempos de ciclo. El uso del manejo de la incorporación del relleno muchas veces es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta en la secuencia operativa aspectos como, por ejemplo, el tiempo de curado, el tiempo de fraguado del relleno, y eso obliga a yo tener que aperturar más frentes de producción para alcanzar las tasas de producción de alimentación a planta. ¿Qué sucede en el caso de un sublevel caving? Uno omite la operación del relleno, porque es la misma gravedad la que actúa sobre las ventanas de producción y me asegura una extracción continua sin necesitar el relleno como operación unitaria y teniendo yo que tener prácticamente mi foco o mi energía centralizada en la extracción directamente en los frentes de producción. Entonces, eso es prácticamente adelantando lo que vamos a ver más adelante, pero en concreto es la versatilidad que hoy en día nos ofrece un caso de minería por hundimiento, en particular el caso de sublevel caving que necesita de perforación y voladura, ¿no? A diferencia de un block caving el cual emplea directamente la extracción continua, ¿no? Bien, pasando con estos objetivos para poder entender un poco el contexto, pasemos a este proyecto en particular. Vamos a hablar de cómo se definió que se debe hacer una comparativa entre un sublevel caving y un sublevel stopping. Bueno, hay técnicas tradicionales, como por ejemplo en este caso el teorema de Nicolás, que nos permite visualizar, no definir, sino visualizar cuáles son las opciones de minería subterránea, las cuales yo debo de evaluar a nivel técnico-económico. El teorema no me dice, no me va a decir cuál es el método ad hoc y cuál es la recomendación, no, te da una visualización de qué es lo que tú puedes incorporar dentro de tu análisis de trade-off, sobre todo en etapas más conceptuales o previas al inicio de una prefactibilidad, ¿no? Entonces, podemos ver aquí una vista en planta de este ejemplo de proyecto. En el gráfico de la izquierda, por ejemplo, se trabaja una sectorización de acuerdo a los buzamientos. Podemos ver que en el sector norte y en el sector sur se tienen zonas que buzan de 20 a 55 grados y en la parte central prácticamente un manto que buza hasta máximo 20 grados. Entonces, estamos hablando de una minería de mantos, de zonas lenticulares, quitándonos también el chip de que una minería por caving tiene que ser aplicada solamente a minería
de pórfidos a minerías de tipo pipa. No. Hay hoy en día, como les decía al inicio de la presentación, son tantas las complejidades y a nivel de profundidad que nos obliga a poder evaluar estas opciones de caving también para ver una ventaja a nivel competitivo en términos económicos. Entonces, esto se evalúa aquí, ¿no? Una minería de mantos con 20 grados de inclinación y nos permite hacer sectorización. Yo ya sé de mi yacimiento, sobre todo las zonas económicas que tengo pensada hacer minería, cuál es el buzamiento y las geometrías. Podemos ver también, cuando analizamos la distribución de la zona económica por potencia de la estructura mineralizada, podemos ver que en el sector norte y en el sector sur se alcanzan potencias de prácticamente 100 metros, de los mantos, de 30 a 100 metros. Y en la zona central se alcanzan valores del orden de hasta de 10 metros, en algunos sectores 30. Entonces es variable, no tiene por qué ser un método seleccionado para todo el yacimiento. Se puede trabajar zonas piloto o diferenciar lo que es el método de explotación. Finalmente, lo que uno trabaja es una integración. Cuando uno incorpora o hace un cruce entre el buzamiento, los espesores, define las zonas de análisis que van a ser prácticamente analizadas con mayor detalle. En este proyecto en particular se analizaron cerca de 14 sectores, los cuales tenían variaciones entre buzamiento y potencia, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso cuando uno analiza los métodos? Es hacer el ranking, por ejemplo, como les había mencionado, por UBC o Nicolás, y poder definir cuáles son aquellos métodos. Acá esto está basado en el teorema de UBC, que toma en cuenta condiciones de esfuerzo, calidades de masa rocosa, dip, buzamiento me refiero, potencias, distribución de las leyes, entre otros. Todo ese análisis finalmente se lleva un ponderador, que es un número, y mientras más alto sea el número, en uno de los métodos, esa es la recomendación de descartamos obviamente y aquellos en los que nos podemos centrar. Entonces podemos ver que como resultado de estos 14 sectores que fueron analizados, la recomendación fue, ok, sugerimos poder evaluar en mayor detalle el sublevel stopping y el sublevel caving. Entonces, los próximos slides van a ir enfocados en prácticamente estos dos métodos para poner en contexto una minería tradicional de stopping versus un sublevel caving propiamente tal. Como comentario general, aquí, por ejemplo, en este método se están trabajando alturas de 25 metros, en lo que es 15 metros en la horizontal, ¿ya? Pero en general es una minería o un tamaño de diseño de rings de perforación que está en el estándar de la industria. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos a nivel mundial. Bien, haciendo esta introducción del ejemplo que estamos mostrando hoy en día del por qué vamos a optar por un sublevel caving o un stoping, hablemos del método en sí. ¿Cuáles son las operaciones unitarias? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar las capacidades productivas de este método? Este gráfico lo visualiza muy bien. Por ejemplo, tenemos esta zona que ya está explotada, ¿ya? Es zona de carga de mineral que ya está disponible para que el scoop haga la limpieza, ¿no? Es una sección transversal al método de explotación. Entonces podemos ver cómo el scoop se encarga, cuando ya tienes un tajo en producción, de cargar el mineral de los frentes, de los ore drive, algunos le llaman ventanas o galerías de producción, lo cargan en los frentes y lo lanzan por un sistema de ore passes, los cuales son canalizados por un chancador, en este caso interior mina, es una de las opciones, y este chancador interior mina nos permite lanzar mediante un sistema de fajas a superficie, almacenándolo en un stockpile en superficie el mineral. Ese es el proceso desde el punto de extracción hasta el envío a superficie en una minería de sublevel caving donde queremos alcanzar tasas de producción elevadas. Estamos hablando del orden de 20.000 toneladas por día, 15.000 toneladas por día en adelante. En el segundo nivel, mientras en el primer nivel yo me encuentro en producción, en el segundo nivel yo me encuentro ejecutando la operación unitaria del carguillo. Quiere decir que yo voy generando, por ejemplo, rings de cuatro rings en perforación, y una vez que perforo esos 4 rings, empiezo a cargarlos de explosivo. Los cargo de explosivo 4 y voy detonando de 2 en 2 rings para tener carga en el frente para que el scoop pueda hacer la limpieza.
Entonces, en este caso de este ejemplo, tenemos prácticamente em, dos niveles activos en producción, ¿ya? Es un corte, obviamente, pero cuando lo veamos en planta vamos a ver que yo tengo múltiples ventanas activas que van alimentando a los sorpas y que finalmente envían el mineral por el sistema de fajas hacia la planta. En el tercer nivel, ¿qué tenemos? Tenemos una perforación. Acá estamos iniciando recién la producción, pero ya tenemos la galería o el ore drive ya construido. Y en el cuarto nivel, yo recién estoy culminando con la preparación de este ore drive, que en las próximas etapas ya voy a iniciar con la perforación de producción. Entonces, tengo en avance niveles, preparando efectivamente, pero es para ir adelantando a que cuando yo culmine la producción de los dos primeros niveles, ya pueda tener disponibles ventanas o galerías de producción para continuar y mantener los ritmos. Bien, ese es el concepto detrás del método de explotación. Si se dan cuenta, yo solamente necesito tener mis avances, mis galerías, y una vez que las tengo ejecutadas, procedo a generar los tiros, las perforaciones de producción. Perforo, detono, ventilo y tengo el mineral en el frente para poder ser extraído y enviado a planta. Entonces, ¿qué sucede detrás de toda esta carga que se tiene? Efectivamente, hay una redistribución de los esfuerzos, dada la condición in situ de esfuerzo que se tiene, se analiza la carga vertical que se tiene en las zonas minadas anteriores, entre otros, que se analizan con modelos de flujo y con modelos numéricos de esfuerzo de formación. Pero la condición necesaria para que yo pueda generar un hundimiento en este método es un hundimiento constante, es que yo tenga el hanging wall, que es mi pared colgante, mi pared techo, la debo de tener quebrada y hundida y en constante eh, em, presión hacia mis frentes de producción. Quiere decir que yo no puedo dejar vacío esta zona, porque si dejo un vacío, ahí surge uno de los problemas grandes o riesgos de este método, que son dejar un vacío y cuando el techo colapsa, prácticamente toda esa bolsa de aire genera un air blast, que es un chorro de aire a alta presión que genera un impulso y bota, desplaza cientos de metros a mi scoop, entre otros, y genera fatales. Ese es el principal riesgo. Entonces, ¿cuál es aquí el criterio que hay que tomar en cuenta? Es prácticamente asegurar el caving, el hundimiento. Y eso se asegura teniendo una correcta definición de la cara libre, generando slots de cara libre para yo poder generar el quiebre de los primeros niveles y poder generar un caving progresivo. Entonces, importante tomar en cuenta este input de la generación porque es uno de los principales riesgos en este tipo de minería. Pero una vez que este método logra alcanzar esa condición de hundir, prácticamente lo que viene después es mantener el tiraje constante, uniforme. Más adelante voy a hacer detalle a qué nos referimos con tiraje, pero asegurarme de tener un ciclado entre las ventanas y los scoops para poder asegurar una proyección de caving continua, pero es principalmente tener mineral disponible para extracción. Bien, eso es un punto importante. ¿Cómo yo defino la capacidad que puede darme un sistema, en este caso un sistema, una minería subterránea? Es principalmente por lo siguiente. Esto está dado por la capacidad que voy a tener con los LHDs, la capacidad que tiene el sistema de gorpas, la capacidad del sistema de fajas y los chancadores que voy a tener activos y la capacidad de mi correa principal que va a enviar el material a superficie. Entonces, mientras yo tenga holgura en cada uno de estos ítems, realmente uno se da cuenta que la capacidad va a estar condicionada a mi flota de equipos, efectivamente al LHD, pero también esto va a estar sujeto a la cantidad de orders o ventanas que yo voy a tener activas. Porque si no tengo preparadas las ventanas y no las voy ciclando, entonces toda esta capacidad va a quedar sobredimensionada y no voy a poder alcanzar la capacidad productiva que busco. Entonces, como conclusión, debo tener un buen ciclo y buena preparación de ventanas a medida que voy planificando la preparación minera propiamente tal. Bien, veamos ejemplos a nivel del mundo. Esto es público en los papers que se han dado en los últimos caving en Australia, en Vancouver, se han publicado serie de papers y acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos minas como Kiruna,
Stobie, Rizweck, Perseverance, entre otros, donde si nos damos cuenta las alturas o dimensiones, estamos llamando altura a la distancia entre de piso a piso de las galerías o los ORDRIVE, de piso a piso, ¿no? Y esa es la distancia vertical. Y la distancia horizontal es prácticamente de eje a eje también de los ORDRIVE en un mismo nivel. Entonces podemos ver cómo esta dimensión varía del orden de 25 a 30 metros. Prácticamente estas minas están localizadas en Canadá, otras en Australia, tenemos aquí un ejemplo de Sudamérica. Entonces, varían de ese orden. Y eso está principalmente relacionado, punto uno, por la versatilidad del equipo de perforación, por las condiciones también de la calidad de roca y la distribución de esfuerzos y el grado de fracturamiento que voy a enfrentar al ingresar a estos sectores, ¿no? Pero ese es de ese orden, ¿no? Los level caving van de 25 a 30 metros y en el espaciamiento horizontal también del orden de 15 a 25 metros. Hoy en día, Kiruna en particular, en las últimas publicaciones que genera, está migrando a tamaños mucho más retadores, del orden de 50 metros de espaciamiento vertical, ¿no? Y obviamente hay pilotos que se están analizando, ¿no? ¿Qué efectos tiene el incrementar la altura en este método? Los vamos a ver más adelante. Voy a avanzar con esta presentación. Bien, entonces, aquí es importante, aquí sí les pido tomar en cuenta, sobre todo los que somos planificadores, estos conceptos. Vamos a hablar del sublevel stopping. En el caso del sublevel stopping, cuando hablamos de dilución, ya vamos a hablar de un minado típico transversal primario secundario, ¿no? Entonces, cuando yo enfrento o voy a hacer la minería de los tajos primarios, lo que está adyacente a mi tajo primario es un tajo secundario. Y ese tajo secundario es mineral, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un hilos, que en este caso es el equivalent linear overbody slope, es la dilución equivalente en metros, o la sobrerotura que yo voy a esperar tener, esa dilución de los primarios es prácticamente mineral, ¿no? Entonces, cuando yo calcule la ley diluida, voy a tomar en cuenta la ley que tiene ese stop secundario, por el tonelaje que voy a sacar, y hago el cálculo. ¿Qué sucede con el ELOS o la dilución en el caso de los secundarios? Acá tenemos que tomar en cuenta que cuando yo vaya a hacer la minería del stop secundario, el primario ya va a estar relleno. Entonces, si genero una sobrerotura o un quiebre de los primarios, prácticamente va a ser dilución de backfill, y eso no tiene ley, entonces degrada directamente a mi tajo, ¿no? Y a nivel de recuperación minera, cuando uno habla de la recuperación minera de los sublevel stopping, que en este caso puede variar de 95 o 97%, efectivamente habla de una recuperación asociada al volumen de extracción de estos tajos, ¿cierto? 96%, quiere decir que del 100% que yo tenía planificado, un 96% solamente estoy recuperando y estoy dejando un 4% en las costras de adyacentes, etcétera. Ese criterio lo tenemos muy bien concebido. Pero me interesa que se centren acá en el sublevel caving y los criterios. Hablemos de la dilución en un sublevel caving. La dilución y la recuperación son estándares que usa la industria en este tipo de métodos para poder comparar tu nivel o el nivel que uno tiene de eficiencia a nivel de la extracción de las toneladas que yo tenía planificada extraer. No necesariamente es un factor que yo voy a llegar y voy a multiplicar y voy a pegar cuando haga mis análisis conceptuales. Eso no es así. Esto se utiliza como una medida de qué tan eficiente es tu operación. ¿Qué es la dilución en un método de sublevel caving? Acá podemos ver un gráfico de un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, esta línea negra que ustedes ven acá, es la definición de mi envolvente económica. Es lo que yo tengo planificado perforar, cargar de explosivo y minar. Todo lo que esté por fuera de esa línea negra, para mí es dilución, porque no fue planificado mi envolvente económica de todo lo que está afuera. Independiente que vaya a entrar o no en mi punto de extracción, yo no planifiqué con ese tonelaje cuando hice la definición de envolvente económica, que es parte del proceso de planificación. Entonces, cuando uno de esos bloques que está fuera de lo que yo definí como envolvente económica ingresa en mi punto de extracción, recuerden que mi punto de extracción se extrae y la gravedad hace el trabajo de empezar a llenar las cavidades, ¿cierto? Entonces, cuando
yo realizo la extracción y uno de esos bloques ingresa en mi punto de extracción, ese bloque es dilución, porque yo no lo planifiqué, estuvo fuera. Entonces al final el cálculo se hace como las toneladas que salieron en mi plan de extracción, que estaban por fuera de mi envolvente, entre las toneladas que yo tenía planificada extraer. Ese es el nivel de dilución que prácticamente se utiliza en minería del sublevel caving. Y hablemos de la recuperación. La recuperación minera, seguimos con el mismo concepto de envolvente, acá está clarito. La recuperación minera son todas aquellas toneladas que están dentro de este envolvente que yo definí y que yo logré extraer en mi carta de extracción, en mi plan minero. Yo la extraje y todo ese tonelaje que yo logré extraer de esa envolvente planificada, entre el tonelaje que tenía planificado como envolvente total, eso es la recuperación minera en un caso de un sublevel caving. Entonces, si se dan cuenta, es un cálculo volumétrico que tiene que ver o que tiene que estar sustentado con un modelo de flujo. No significa, por ejemplo, que si yo obtuve una recuperación del 80% y yo tenía, por ejemplo, 100 millones de toneladas de como envolvente cuando hice una optimización de tajos, solamente voy a sacar 80 millones. No, yo voy a sacar los 100 millones siempre y cuando mantenga la ley de corte, pero el 80% que yo estoy reportando como recuperación es una medida geométrica. Yo estoy cuantificando de esos 100 millones que planifiqué, cuánto realmente estoy extrayendo. ¿Por qué? Porque cuando vea mi ley final, probablemente no va a ser la misma que yo tenía pensada cuando diseñé la envolvente económica. ¿Por qué? Porque se metió la dilución de afuera, contaminó mis puntos, quedaron pilares que yo no, o zonas que yo no pude recuperar de este envolvente, y eso merma y afecta la recuperación. Pero no es un número que yo debo tomar y multiplicar al envolvente que obtuve en un proceso de optimización, por ejemplo, con algún software, y definir, y ese es mi plan. Ese es un error súper grave y es responsabilidad de nosotros los planificadores tomar en cuenta, porque al fin y al cabo, si no comprendemos qué son los factores modificadores, lo que estamos poniendo en el flujo de caja a nivel de valor económico no es una mejor aproximación de lo que realmente se espera en el proyecto. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando trabajemos con este tipo de método. Bueno, y el draw, voy a avanzar rápido. El draw está relacionado a todo el tonelaje que yo extraje como resultado de cuando medí al final del punto de cierre. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo pensaba, estoy en los últimos niveles de producción de un sublevel caving, y yo pensaba sacar de un punto de extracción, ¿cierto? De 2 metros de Barden, pensaba sacar 3.000 toneladas. Pero como es el último punto de extracción, yo saqué las 3.000 toneladas, vino geología y me dijo, no, todavía tienes ley de cobre, por ejemplo, que te está pagando, puedes continuar la extracción. Ok, y yo decido sacar otras 2.000 toneladas, porque todavía el punto es económico y me encuentro en el último nivel de extracción. Ah, perfecto, entonces al final yo saqué 5.000 toneladas de 3.000, ¿no? Entonces tengo más del 100% de extracción de ese punto. Entonces, ese draw, esa sobreextracción que yo puedo generar en algunos puntos, eso es lo que se refiere el draw. Es el material que yo extraje más allá de lo que tenía pensado sobre el tonelaje que tenía planificado. Y eso suele darse cuando tú estás al final de la vía de la mina, porque en los últimos niveles ya prácticamente es extraer nomás, ¿no? Vas a extraer, extraer hasta cumplir la ley de corte y luego se cierra el punto, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta esos aspectos. Ahora, ¿qué sucede? Hay minas que no cumplen la carta de tiraje de extracción y cuando estás en los niveles intermedios de extracción, sigues extrayendo. Tú ya extrajiste el 100% de tu tonelaje, pero el equipo minero se emociona, el equipo de geología se emociona y dice, no, todavía hay ley, saca. Pero ¿cuál es el problema de eso? Si tú empiezas a sacar más de lo que debías, empiezas a generar concentración de esfuerzos en los pilares adyacentes y eso te trae una condición de mayor deformación en menor tiempo, te empieza a complicar el soporte y se hace un caos a nivel operativo. Entonces, el draw es prácticamente, o el porcentaje, o el tonelaje que tú tienes planificado extraer, debe respetarse, porque si no lo respetas, vas a tener complicaciones en otros aspectos que prácticamente van a mermar en la productividad de tu frente de producción. Bien, eh, vamos a avanzar, nos quedan cerca de 7 minutos. Avancemos.
Ven, acá por ejemplo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo uno interpreta la dilución y la recuperación minera? Prácticamente se necesita construir modelos de flujo gravitacional que después deben de ser calibrados con data de la operación real. Yo voy extrayendo cierto tonelaje, voy midiendo la ley y me aseguro de que mi modelo de flujo gravitacional esté calibrado a esa condición. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo donde se tiene un perfil de el valor en dólares por tonelada, el NSR, por nivel, nos podemos dar cuenta que la dilución, ese mineral que yo tenía por fuera como dilución, tiene ley también, del orden de $25 por tonelada. Entonces no quiere decir en este método que la dilución siempre sea cero, en el caso de los stopping que les comenté. Entonces, eso nos permite tener un modelo de flujo cuando uno, ¿qué incorpora el modelo de flujo? Modelo de bloques con la distribución de las leyes, condiciones de la calidad de roca, tonelaje extraído a nivel de punto de extracción por parada, por ring, la secuencia de extracción. Todo eso se conjuga en un modelo de flujo y me permite tener este nivel de resolución. Entonces, uno también es capaz de ver la dilución y la recuperación por nivel y poder entender por qué algunas zonas tienen más, menos, ya sea por la condición geométrica, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, una foto de lo que es un zoom a una zona, por ejemplo, simulada en su level caving, y podemos ver cómo la dilución en los extremos alcanza valores por sobre 40. Pero claro, porque estos extremos están en contacto con lo que es dilución, con lo que yo no definí como envolvente económica. Y en la parte central yo puedo ver que tengo diluciones del orden de hasta de 10%. ¿Por qué? Porque prácticamente encima de lo que se ve acá hay zonas que han sido minadas. Entonces, eso va variando, ¿no? Em, en general, me quedan 5 minutos. Entonces, acá importante, ese es un aspecto también súper relevante para tomar en cuenta en minería sublevel caving. Veamos esta foto de aquí. Esto es una vista en planta, un corte ya del envolvente, y podemos ver esto es un valor referencial de dólares por tonelada, podemos ver cómo hay zonas en blanco que no tienen valor, ¿ya? Eh, a diferencia del stoping, en este caso el sublevel caving, si yo me encuentro con una zona que no tiene ley o es ley marginal, aquí yo no tengo la opción de dejar eso como un pilar, tengo que minarlo, porque si lo dejo, genero concentración de esfuerzos y vuelvo a tener el problema de que se carga ese pilar, me sobrecarga el nivel de abajo, etcétera. Conclusión, en el sublevel caving yo debo hacer minería continua. Me encontré con una zona de desmonte, perfecto, lo mino, lo perforo, lo vuelo, pero quizás no saque el 100%, puedo sacar solamente el esponjamiento, el 40% para dar continuidad, pero tengo que hacer minería de eso, no lo puedo obviar. Entonces, al momento de hacer el costeo, es importante que también eso se tome en cuenta, porque es mineral que yo tengo que perforar y volar. No extraer probablemente para enviar a la planta, no, pero sí lo tengo que considerar en el análisis. Bien, les mencionaba, ¿no? Cómo uno sensibiliza el caso del sublevel caving em, cuando ya definimos el sublevel caving y analizamos, quiero hacer opciones, por ejemplo, quiero migrar a tamaños mayores en la vertical, de piso a piso. Bueno, uno puede hacer sensibilidades, uno puede construir modelos de flujo. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de haciendo 16 metros, subiéndolo a 20, 24, a 30. ¿Qué impacta eso? Mientras yo tenga mayor altura entre nivel y nivel, voy a reducir la cantidad de preparación, porque tengo menos niveles construidos. Y eso tiene un impacto en el costo de la preparación minera. Ah, perfecto. Entonces, ¿me conviene ir siempre a mayores dimensiones? Por un lado, sí, a nivel de costo, sí, pero tienes que ver el efecto que tiene el hecho de incrementar la altura de los rings en la dilución y la recuperación. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo rápido. El caso de 30, cuando lo comparo contra el caso de 16, tengo una menor recuperación, bajo de 83 a 75. Tengo una mayor dilución, paso de 25 a 31. Por lo tanto, el NSR promedio cae de 121 a 108 dólares por tonelada. Ah, entonces, perfecto, tengo menos metros que construir, pero tengo una menor ley promedio. Esa sensibilidad y costeo es lo que se debe realizar para poder definir la correcta malla y el diseño de los rings para un caso de su level caving, ¿no? Voy a avanzar, quedan cerca de 2 minutos y medio. Y bueno, en el caso de las modelaciones también, por ejemplo, acá en esta mina, cuando operamos esta mina, pudimos identificar aquellos bloques de agua que podían ingresar en los puntos de extracción. En esta mina en particular, el problema era el agua barro, uno de los riesgos. Esta agua barro genera fatales. Entra un chorro de agua de lodo a alta presión y también genera
tapa toda la galería, arrastra y genera fatales y muertes. Entonces, importante en la modelación tomar en cuenta eso. Si hay zonas que se han minado, mapearlo para actualizar mis modelos de flujo en la predicción. Me queda un minuto y medio. Me gustaría solamente que se queden con esta secuencia. Cuando uno analiza el sublevel caving, yo les mencionaba que es importante tomar en cuenta la generación del slot. Es el primer paso y el más importante al inicio de la etapa constructiva, porque yo debo generar cara libre para que todo el hanging wall tenga suficiente espacio para que colapse y se quiebre y genere el hundimiento. Ya después la secuencia productiva puede avanzar. Entonces, aquí rápidamente uno avanza, ¿no? Uno genera el slot, esta primera cara que está en contacto con el hanging, o lo detona, lo vuela, asegura el quiebre de la pared colgante y luego va ciclando y minando, por ejemplo, ventanas o galerías de 4 en 4, ¿no? El scoop se va moviendo en módulos de 4 y va ciclando para poder continuar con la extracción. Aquí, por ejemplo, hicimos un caso operativo donde diseñamos la generación de los slots con perforación. Podemos ver acá el resultado, cómo se generaron los vacíos para poder generar cara libre para que los tajos de producción o la cara libre pueda esponjar y tranquilamente quebrarse. Acá nos dio muy bien. Luego se pasó a los taladros de la corona para poder empezar con la producción de los tajos de producción. Y la foto y bueno, aquí la condición es, tenemos que generar suficiente radio hidráulico, que es la relación entre el área y el metro, de mi hanging wall para crear el caving, ¿no? Y esta es una foto excelente que cuando uno empieza a hacer una prueba operativa en un sublevel caving y logras ver el mineral ya expuesto en los primeros RIN de producción, esta es la foto que uno tiene que ver prácticamente del mineral ya en el frente, porque te asegura que tu hanging wall hundió, tienes la producción enfrente, etcétera. Entonces, obviamente, esto se complementa con monitoreo, ¿no? Esta es la foto bonita de la operación, a eso tenemos que llegar. Esto es una prueba que hicimos en un proyecto, en una mina en Sudamérica para cambiar la secuencia productiva, nos dio éxito. Sin embargo, es necesario que se tomen aspectos de continuidad, que se respete la generación de las caras libres, los tonelajes a extraer no se excedan porque puede generar una redistribución de los esfuerzos. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, solamente voy a concluir con esto que cuando uno termina de hacer todo este análisis y coloca en comparación con el caso del sublevel stopping, es importante que se tome en cuenta también llevarlo esto en el tiempo. Por más que sea una zona piloto, por más que sea una prueba, es importante que esto se lleve en el tiempo para poder cuantificar el nivel de requerimiento de preparación en el tiempo, el tonelaje que uno logra alcanzar, dadas las restricciones de ambos métodos, ¿no? Entonces, como conclusión final, acá en este caso también uno puede analizar variaciones de tasas de producción y cambios de ley de corte. Es otro tema que lo podemos abordar en otra sesión, pero se basa en el Hill of Value y en zonas de optimización que uno obtiene cuando sensibiliza, genera múltiples planes a diferentes leyes de corte, a diferentes tasas de producción y logra ver el efecto en términos del valor presente neto, que en este caso la opción de su level caving daba el orden de 4 veces más al MPV que nos entregaba una opción de su level stopping. ¿Por qué? Porque el stopping estaba sometido a los tiempos de curado y fraguado, lo cual repercutía en poder alcanzar tasas mayores de producción para este ejemplo de estudio, ¿no? Entonces, con eso culminamos la presentación. Aspectos que tienen de tomar en cuenta que el caso del sublevel caving es automatizable. Uno puede automatizar prácticamente toda la mina, tener equipos telecomandados, los LHDs, para poder cumplir con las tasas productivas. Es importante tomar en cuenta cuáles son el monitoreo, las técnicas de remediación para este método, porque hoy en día existe mucha resistencia desde los stakeholders, las comunidades, a ver el efecto que puede tener, obviamente, estos métodos que no son tan comunes en nuestra industria, ¿no? Pero la invitación es esa, investiguemos, veamos casos ejemplo para poder enfrentar lo que hoy en día nos obliga, migraciones de tajos abiertos, me refiero a minería subterránea masiva, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes hoy día, les agradezco por su tiempo. Continuamos con el temario coral. Ok, muchas gracias, estimado ingeniero Barrera, Ingeniero Cayo, por disculpe su la brillante interrupción. exposición. No logramos visualizarlo. ¿Podría bajar un poquito su cámara?
Gracias. Ok. Como indicaba, muchas gracias por su excelente presentación, ingeniero Barrera. Bien, a continuación vamos a dar pase a nuestro panel. Para ello voy a dar algunos alcances sobre los panelistas. Por un lado está Angie Colque, que es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especializada en geotecnia aplicada y diseño de infraestructura minera. Ha desarrollado investigaciones en la compañía minera Antamina sobre el refuerzo estructural de vías de acarreo con geosintéticos, integrando ensayos y modelación numérica avanzada. Reconocida como Mujer Roca y becaria de Perumín, es cofundadora del programa Warmicuna Mining, que promueve el liderazgo femenino en minería. Su trayectoria combina rigor técnico, innovación y compromiso con la sostenibilidad y la equidad en la ingeniería minera peruana. Por otra parte, tenemos a Javier Barreda, es ingeniero ambiental por la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, con experiencia en sostenibilidad, medio ambiente e innovación. Actualmente se desempeña como consultor en ESG y sostenibilidad en KPMG Perú, liderando proyectos para clientes multinacionales. Ha trabajado en Hochschild Mining y UTEC Ventures y cursó estudios en gestión estratégica y emprendimiento en la Universidad de Stuttgart, en Suiza. Es cofundador y CEO de Lutech, plataforma de EdTech con más de 40.000 sesiones de refuerzo académico en América Latina. Ha sido reconocido con la beca Perumín 37, el Star Fellowship Suiza 2022 y el ELI Fellowship de Estados Unidos el 2026. En ese orden, les invito a tomar la palabra para una ronda de 5 minutos para cada uno, para que nos puedan dar sus aportes a la luz de sus carreras profesionales vinculada con este tema que presentó el ingeniero Barrera. Adelante, Angie, por favor. Muchas gracias, Cayo. Buenas tardes, buenas noches ya con todos. Ingeniero Germán, mucho gusto. También el día de hoy he escuchado atenta su ponencia y me ha parecido muy interesante. En lo personal tengo experiencia más orientada a lo que es cielo abierto, ¿no? Con enfoque geotecnia, pero me han interesado mucho los conceptos de dilution y recovery que mencionó para el método de sublevel caving, porque como usted comenta, no solamente tienen una implicancia económica, ¿no? Sino también se va ya a lo estructural, se va incluso a temas de seguridad. Y en este tipo de minerías, el comportamiento de macizo rocoso y esa interacción que tienen con el agua subterránea en realidad es bastante crítico, ¿no? Adicionalmente, el tema de la ley que mencionó también, y el porcentaje de recuperación y el eje operativo que se tiene a la hora de modificar cualquier tipo de criterio. Me pareció también muy interesante cuando mencionó que es importante tener en cuenta lo que son los bloques de agua de barro y la sobreextracción que mencionó también, ¿no? Con el drone, ya que esto podría alterar, como comenta, todo rendimiento esperado, ¿no? Bajo el modelo que ustedes están probando o diseñando en el modelo. Desde mi área, como ingeniera civil, esto, bueno, lo que usted nos ha comentado nos invita a todos, en realidad, a tener modelos hidrogeotécnicos y un análisis de sensibilidad mucho más planificada, ¿no? A mucha más temprana edad, no solamente cuando ocurran tal vez algunos problemas. Y esta integración, también como usted lo repitió, tanto en lo que es planeamiento, el rubro geotécnico o hidráulica minera, va a poder optimizar en general la recuperación del mineral y no va a comprometer la estabilidad del macizo, ¿no? Que es lo que puntuaba bastante, ¿no? Y tampoco, obviamente, la seguridad del personal. Entonces, me pareció muy interesante entender, ¿no? Esto, los límites que hay entre lo económico, entre lo estructural, ya que es bastante clave para que tengamos, en general, una minería más segura, más sostenible y técnicamente sólida, ¿no? Como usted bien lo ha sustentado. En base a ello tenía una consulta que me dejó pensando un poco, y es básicamente hablar acerca del sublevel caving, obviamente, traído al tema, y era preguntarle qué indicadores cuantificables usan ustedes, ¿no? Para decidir o detener la extracción en un subnivel. Y cómo prueban que estos indicadores no están sesgados por la propia dilución o por el drago que como comentó usted,
ya pudo haber ocurrido, ¿no? Eh, no sé si nos podría comentar acerca de ello, cómo ustedes verifican que los indicadores no estén distorsionados por lo que tal vez ya pasó o si ya se mezcló el mineral con el material estéril, ¿no? En dilución. Sí, muchas gracias Angie por la acotación. Es súper relevante los comentarios que haces. Enfocando directamente en tu consulta, hay diferentes KPIs que deben ser tomados en cuenta. Uno de ellos es, hablemos primero del diseño. Cuando uno tiene el diseño de un sublevel caving, uno tiene que mapear cuántas ventanas o OR drives, ¿ya? En mi diseño, tengo yo planificado para sustentar un nivel de extracción. O sea, si tengo, por ejemplo, pensado minar 20.000 toneladas por día, perfecto. Eso en papel aguanta el número. Pero uno tiene que ir al diseño y verificar cuántas ventanas por nivel yo tengo activas o la envolvente económica a nivel de distribución. ¿Por qué? Porque como les había comentado en la presentación, todo se basa en los equipos que tengo, perfecto, pero el componente geométrico del footprint, el footprint es el área económica que yo voy a ir a minar y la cantidad de ventanas activas que yo puedo tener ciclando es un KPI relevante. Mejor dicho, cuántos OR drive yo tengo por nivel, ¿cierto? Cuántos niveles activos en simultáneo yo puedo alcanzar, porque puedo tener uno, dos o tres, varía los niveles activos, y esos son algunos de los KPIs pensando en la capacidad productiva, ¿ya? Otro de los datos es cuánto es el tonelaje que yo tengo pensado extraer por disparo. Por ejemplo, típicamente se suelen cargar 4 RINs y yo detono de dos en dos. Cuando yo hago un disparo en uno de los ORA voy a tener dos galerías voladas, ¿no? Y esas dos me tienen que dar un tonelaje asignado de cada RIN. Aquí es importante tomar en cuenta el control de esa extracción. Como mencionaba, el operador mucho se emociona en poder sacar más mineral, sigue extrayendo. Cumplió el tonelaje planificado, llega a geología, hace la medición y dice, no, acá todavía hay ley, hay que sacar. Ahí hay que ser, el criterio de la gestión operativa es súper relevante, porque si yo empiezo a romper esa regla y a generar una sobreextracción, empiezo a generar complicaciones que finalmente impactan en el costo del soporte, inhabilitan accesos y no logro alcanzar. Entonces, un KPI importante es las toneladas que yo debo sacar o la cantidad de baldadas que voy a sacar por cada disparo en uno de los frentes. ¿Ya? Esos son algunos de los KPIs que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de mina. Y obviamente el equipo de geotecnia también tiene la labor relevante de ir haciendo un monitoreo de las deformaciones del soporte al ingreso de esta labor, hacer las mediciones de cómo va progresando el caving en el hanging wall, entre otros, ¿no? Pero eso es para darte algunos datos de KPIs a nivel operativo y de diseño que uno contempla al momento de planificar con un sublevel caving, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. Excelente, Angie. Excelente, Norman. Ahora vamos a dar pase al ingeniero Javier Barreda para sus comentarios a la luz de lo que ha comentado el ingeniero Barrera. Adelante, por favor, Javier. Muchas gracias, Cayo. Buenas noches con todo. Ingeniero Barrera, excelente presentación. Creo que a todos los asistentes nos ha quedado súper claro la relevancia del sublevel caving y cómo representa también un método importante para aprovechar, ¿no? Por ejemplo, la gravedad como mecanismo natural de transporte de mineral y también el tema de tener un buen control geotécnico e hidrogeológico que sea preciso, especialmente en zonas, como mencionó Angie, donde existen niveles freáticos, que si no se gestionan bien podrían generar alguna inestabilidad e incluso fatales, como mencionó. Y me parece también muy valioso que hayan este tipo de fotografías por zonas que permitan visualizar con mayor claridad la ley del mineral y la dilución. Entonces, esto aporta mucho y es información clave para optimizar la sostenibilidad del proceso, para que vaya de acuerdo al planeamiento que se ha hecho al inicio. Y también plantear, y como lo mencionó, ¿no? Que se use este mecanismo de sublevel caving como un piloto en contextos locales, como una oportunidad, que sea continuo y que se prevea la viabilidad técnica, que siempre esté por delante. Entonces, en base a ello, y la seguridad, por supuesto, y en base a ello quería hacerle la siguiente pregunta. Yo trabajo en el área de sostenibilidad, vemos temas de eficiencia,
pero también la sostenibilidad va por el tema de asegurar operaciones y asegurar también el tema energético y también el tema de la salud de las personas y la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, considerando lo que se ha mostrado el día de hoy, ¿qué factores cree usted que aún representan retos para aplicar sublevel caving en nuevos proyectos en el Perú? Particularmente teniendo en cuenta lo del control de la dilución, la gestión de niveles freáticos y también la sostenibilidad operacional, ¿no? Y complementando ello, se podría considerar que este aprovechamiento de la gravedad como fuerza natural de movimiento de mineral, digamos, aporta de alguna forma a la coeficiencia energética dentro del proceso, comparándolo con tal vez otro mecanismo. Eso sería mi consulta y le agradezco, por supuesto, la ponencia. Gracias, Javier. Sí, excelentes preguntas. Respecto a la primera, uno de los retos, principalmente, o los que están hoy en día en nuestra industria, hablando directamente del Perú, es el desconocimiento a lo que implica este método, llámese los riesgos y directamente la subsidencia. La subsidencia está analizada o hay mucho temor a generar daño en la superficie como concepto general de un block caving, por ejemplo, ¿no? Que es un método más masivo, lo tenemos muy bien identificado en minas en operación y proyectos en Chile, pero la subsidencia es algo que hoy en día tú lo escuchas y dices, no, va a generar subsidencia, no, no puede ser un proyecto viable. Ese concepto genera mucha resistencia en los stakeholders. Entonces, comprender qué implica la subsidencia, cómo se da el manejo del agua, son temas súper relevantes. Entonces, para ponerte en contexto, la minería que yo estaba mostrando, por ejemplo, hoy en día, del proyecto que estamos analizando, a lo mucho llega en algunos sectores a 100 metros de altura que se va a minar. Hay unas reglas empíricas que indican que por cada metro que uno extrae, se espera alterar 3 metros en la caja techo, en el hanging wall. Entonces, muchas veces la subsidencia no propaga a superficie, no se visualiza. Hay movimientos de formaciones efectivamente, pero no es una proyección de que se va a hundir prácticamente todo eso. Entonces, esa resistencia a no tener el conocimiento de lo que implica una subsidencia en minería, por ejemplo, de estructuras betiformes en minería, de mantos, es lo que hoy en día genera mucho daño desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, en concreto, para cómo nosotros debemos enfrentar eso, como bien mencionaba Angie, es necesario tener caracterizado la masa rocosa, generar mediciones de esfuerzos in situ del proyecto que voy a minar, comprender el sistema estructural o fallas principales a los cuales yo me voy a enfrentar. Y toda esa información junto con la hidrogeología, analizada en los modelos de flujo gravitacional como mostré hoy en día, y hoy en día se trabaja mucho modelos acoplados, modelos esfuerzo de formación que se conjugan con modelos gravitacionales y permiten tener una integración y comportamiento proyectado de lo que se viene a superficie. Ese es el punto que hoy en día la industria enfrenta para poder sacar adelante esos proyectos. Porque muchas veces ¿qué ocurre? No hay impacto en superficie, no hay proyección de la subsidencia. Entonces, realmente estamos ante un temor de manera preliminar sin saber si va a proyectar o no. En muchos casos no. Entonces, el proyecto que yo les mostraba, por ejemplo, tiene un lago encima. Entonces uno tiende a pensar, ah, no, se va a meter todo el agua. Analicemos, hay fracturas, cuál es el nivel de RQD que tiene la roca, etcétera. Entonces, ese es el principal riesgo que hoy en día enfrenta nuestra industria, que es principalmente el desconocimiento a las implicancias y riesgo que tiene este método, ¿no? Y lo otro, desde el punto de vista de la eficiencia productiva, tú lo has comentado, la gravedad prácticamente hace el trabajo de yo tener en el frente de extracción el mineral. Entonces, solamente debo enfocarme de que los scoops estén bien asignados y solamente se encarguen de limpiar mineral. Yo en este tipo de minería yo no tengo scoops que están orientados a mover desmonte, por ejemplo, comparándolo con un caso de bench and fill, donde tengo que tener desmonte continuo como operación unitaria. Ese equipo de por sí, de estar dentro de la mina, tener equipos adicionales para una operación unitaria, genera requerimientos de ventilación mucho mayores que a un caso donde necesita solamente equipos operando. Entonces, el sublevel caving, al tener LHDs, por ejemplo, solamente extrayendo, me permite a mí tener una mina automatizada, tener operadores a distancia que operen directamente en la mina
y no poner en riesgo el personal. Los diseños que mostraba, por ejemplo, contemplan una visera de protección, que es no se perforen positivo, por ejemplo, como los sublevel stopping, sino que se perforan inclinado para poder mantener una visera de protección. Entonces, desde el diseño se deben de tomar estos aspectos de seguridad y la mina o el método de explotación me permite a mí automatizar prácticamente todo. Menor exposición al personal, menor consumo energético desde el punto de vista de ventilación porque tengo menos equipos dentro de la mina, sistemas VOD. Entonces, desde el punto de vista energético tiene una tremenda ventaja este método comparado a métodos tradicionales, ¿no? Entonces, son varios los aspectos que hoy en día es necesario evaluar. Si uno analiza realmente cuál es la reducción del costo operativo desde el punto de vista de los servicios mina, es súper retador si es que uno automatiza una mina desde el punto de vista de su level caving. Tengo menos costos porque no tengo relleno y tengo una reducción por el uso de la eficiencia de ventilación y servicios. O sea, el ganancial es enorme y eso hoy en día es necesario y se invita a la industria a analizar al momento de analizar proyectos que vayan a migrar a una transición o evalúen métodos alternativos, ¿no? Eso, Javier. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias. Excelente. Gracias por los comentarios. Seguidamente vamos a pasar con la ronda de preguntas de nuestros participantes en la sala Zoom. ¿Ya? Ellos van a poder, bueno, tengo ya algunas preguntas para que pueda atender nuestro expositor. Permítame un minuto, un instante. A ver, ya. Tenemos acá una pregunta que dicen, ¿qué factores geotécnicos y de forma del yacimiento se consideraron para seleccionar el método de minado más adecuado según el análisis del proyecto? Sí, eh, hablemos de los factores geotécnicos. Cuando uno analiza, bueno, en el caso del UBC que les mostramos, los factores relevantes son UCS, resistencia a compresión axial, para ver cuál es la calidad de la roca in situ que se va a enfrentar, RQD, que es el nivel de fracturamiento, eh, condición de esfuerzos, cuál es la relación entre el esfuerzo horizontal y el vertical, para poder ver después cuando uno analiza una excavación, ver cómo se redistribuyen esos y el efecto que tiene finalmente en la carga que va a tener los soportes. Esos son tres aspectos relevantes que uno toma en cuenta cuando analiza un método subterráneo en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sublevel stopping, cuando hay metodologías como la de Potvin o Matthews para poder estimar las aberturas máximas, uno toma en cuenta estos factores, ¿no? El N', que es el número de estabilidad modificado, toma en cuenta aspectos como el RQD, como les había dicho, condiciones de humedad, etcétera, pero principalmente está basado en toda la información geotécnica de ensayos de laboratorio, como los UCS, triaxiales, para poder definir la curva de resistencia, entre otros. Son algunos aspectos. En particular, yendo al sublevel caving. El sublevel caving es importante que cuando ya definí el método, ¿no? Dije sublevel caving, lo voy a utilizar, perfecto. ¿Cuál es la dirección preferencial para poder localizar mis ventanas o los sordas de extracción? Hay que tomar en cuenta cómo están posicionados el sistema de fallas principales. Yo voy a estar yendo de manera perpendicular o voy a estar yendo de manera paralela, que es una condición no estable, entre otros. ¿Cuál es el nivel de fracturamiento o el RQD que voy a tener en los primeros niveles cuando voy a generar la apertura del hanging wall? El UCS, como lo había mencionado, y la condición de esfuerzos. Esos tres son los más relevantes al momento de analizar ubicación de la dirección preferencial de minado, ¿no? Obviamente esto después se soporta con modelos numéricos de esfuerzo para poder analizar la distribución de las cargas de esfuerzos principales, entre otros, ¿no? Pero son los aspectos relevantes que se toman en cuenta al momento de diseñar este método. Excelente. La siguiente pregunta, ¿cómo influye la dilución y la recuperación en la evaluación económica de los métodos sublevel stopping y sublevel caving? Sí, en la presentación, como les había mostrado, em, la dilución tiene una implicancia directa en la ley promedio que yo obtengo de los tajos. Y eso directamente va a afectar a la ley promedio que envío a planta. Entonces, mientras más dilución tenga, voy a tener un menor beneficio a nivel de ingresos. Entonces,
En el caso del sublevel caving, efectivamente, cuando uno compara los niveles de dilución de este método, son mucho más altos al sublevel stopping. Estamos hablando del orden de 15 a 25% de dilución en un sublevel caving. Entonces, es importante, por eso les mencionaba, tener el concepto de lo que es dilución. Uno puede visualizar y decir, ok, tengo 20% de dilución en el stopping, y en el sublevel caving, y en el sublevel stopping tengo 6% de dilución. Ah, perfecto, tengo 6%, es menos dilución. Pero tienes que tomar en cuenta que ese 6% viene con ley cero. Como les había mencionado, yo tengo el relleno, tengo zonas de descaje. Esa ley tiene ley cero. Pero les mostré un ejemplo donde la dilución de 17%, 20% del sublevel caving no viene con ley cero, viene con mineral, viene con $25 por tonelada. Entonces, claro, ahí viene el criterio, la invitación a que se entienda que este método tiene dilución alta, sí, la tiene, pero depende de la distribución de las leyes que tenga el yacimiento, de cómo yo he definido la envolvente económica, para definir con modelos de flujo si esa dilución es marginal o viene con ley. Entonces, no solo se queden con el número de cuánta dilución tiene cada uno, no, tienen que interpretar si esa dilución viene con ley o no. Entonces, al final, la ley promedio que yo envío a planta en su level cave, sí, probablemente sea más baja, pero los criterios tienen que estar bien establecidos en lo que implica dilución y recuperación minera, ¿no? Correcto. La siguiente pregunta, ¿qué resultados se obtuvieron del modelamiento del flujo gravitacional en la aplicación del sublevel caving? ¿Cómo impactan en el diseño del minado? Mm. Sí, los resultados, en el caso de un modelo de flujo gravitacional, por ejemplo, para los proyectos que he mostrado, fue una dilución promedio de 17% para uno de los ejemplos de proyecto. 17% de recuperación, 83, 17% de dilución, perdón, 83% de recuperación, y eso está prácticamente, cuando uno lo compara con benchmark de la industria, está dentro del benchmark, está en el promedio de ejemplos a nivel mundial. Entonces, ¿en qué impacta ese resultado? Bueno, eso nos obliga a poder, antes de definir un diseño, hacer un trade-off. ¿Qué pasa si yo quiero optimizar costos y decido incrementar la altura del banco? No a 30, quiero llevarlo a 35, por ejemplo, para ser más eficiente en el tonelaje que voy a tener por disparo. Bueno, eso tiene una implicancia, pero cuando yo vuelvo a simular el modelo de flujo con un nuevo diseño, voy a tener más dilución probablemente y menor recuperación, porque no es que uno recupera todo el mineral que sale de un primer disparo, sino que se va generando o se va dejando mineral en los pilares del nivel, esos triángulos que se dejan entre galería, y eso se va recuperando en niveles posteriores, pero no se recupera todo. Entonces, cuando yo extiendo la malla, tiendo a reducir estos valores de recuperación y dilución, y ahí viene el juego de qué tanto yo debo espaciar mi diseño para reducir metros de construcción a costa de tener mayor dilución, quiere decir que menores leyes y menor recuperación. Entonces, esos son los impactos que uno analiza en el modelo de flujo. El otro ejemplo que les mostré era poder predecir los volúmenes de ingreso de agua, ¿no? Aquí era súper relevante en esta operación mapear dónde está el agua, porque ya había generado fatales. Entonces, no es cuestión de juego, es cuestión de calibrar mi modelo de flujo con las zonas donde ya se había hecho minería y se había identificado agua y poder predecir zonas donde se iba a ingresar. Entonces, en aquellos puntos donde yo tengo proyecciones de que va a ingresar agua, hay que tomar en cuenta las reglas operativas. Yo tengo que hacer un tiraje interactivo, tengo que bajar y extraer las ventanas de producción al mismo nivel. No puedo sobreexigir a una, porque si exijo a una, el agua va a querer meterse por ahí, porque estoy sobreextrayendo. Entonces, ahí viene el manejo de lo que uno puede utilizar el modelo de flujo para poder predecir leyes, evaluar criterios de cierre de puntos, que ese es otro criterio, el shut-off no es lo mismo que el cut-off, entre otros, ¿no? Pero son una de las herramientas que uno utiliza para poder, en la planificación, ¿no? y operación. Genial. Vamos con la siguiente pregunta, ingeniero Barreda. ¿En qué consiste la variante del sublevel caving con hidrofractura y qué mejoras aporta en términos del control del hundimiento y seguridad operativa? Ya, muy buena pregunta. En el proyecto de uno de los ejemplos se consideró, por ejemplo, hidrofracturamiento. ¿Qué quiere decir? Yo les había mencionado
que la condición necesaria para poder generar el quiebre o el hundimiento es el hanging wall. Los primeros niveles, cuando yo empiezo a extraer el contacto entre mineral y caja-techo, tengo que asegurar un hundimiento. Existen proyectos en los que la roca es tan competente, ¿ya? Llámese competente al nivel de UCS que tiene, y también al nivel de fracturamiento, el RQD. Entonces, yo necesito degradar la calidad de la roca para reducir el radio hidráulico necesario para generar el hundimiento. Llámese radio hidráulico a la relación entre área y perímetro que yo tengo de mi primer footprint, ¿no? Entonces, si yo aplico hidrofracturamiento, voy a degradar la calidad, en este caso voy a reducir el RQD y eso tiene un impacto cuando uno ve la gráfica de Matthews en el N'. Entonces, al reducir la estabilidad o el nivel de fracturamiento de la roca, yo puedo flexibilizar y poder con el área que tengo dada, poder generar un hundimiento. O sea, puedo generar menos ventanas activas para generar el primer quiebre y asegurar el hundimiento. Entonces, esa es la ventaja desde el punto de vista de aplicar técnicas de degradación de calidad de roca para asegurar el quiebre, ¿no? Que es el paso más importante, ¿no? Eso principalmente desde el punto de vista de hidrofracturamiento, es asegurar el quiebre del hanging wall. Ok. Ahora, una pregunta orientada al tema de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué retos sociales o ambientales se identifican para la implementación del sublevel caving y qué estrategias se proponen para garantizar su aceptación y sostenibilidad? Sí, sí. U- esa pregunta es interesante. Desde el punto de vista de sostenibilidad, como habíamos mencionado, o los retos también asociados, es principalmente el conocimiento de lo que implica este método, ¿no? ¿Qué es la subsidencia? Si va a proyectar a superficie o no. Hay algunas minas donde cuando ya se genera una subsidencia que sí proyecta superficie, genera cercos perimetrales para prohibir el acceso a esas zonas, porque son zonas que ya prácticamente fueron hundidas y quebradas. Ese es uno de los retos. El otro es, por ejemplo, hoy en día se están analizando opciones de, de reducir la huella ambiental desde el punto de vista de las desmonteras, ¿no? Zonas donde ya se ha hecho minería y tengo un cono de subsidencia o empieza a generarse, entonces la operación lo que hace es todo el material de desmonte lo empieza a lanzar a los inicios de esta subsidencia para empezar a tapar los vacíos. Hay minas, por ejemplo, también que están trabajando, generando desde superficie, generan una conexión vertical o inclinada, por ejemplo con raised borer, para conectar a las cavidades del caving y empezar a lanzar el desmonte por esas cavidades para ir tapando y generando una menor huella en superficie, hablando de la desmontera directamente, para rellenar vacíos, mejor dicho, mitigar el impacto a nivel de superficie de los depósitos que tenemos, ¿no? Esas son algunas de las opciones que hoy en día se manejan. Excelente. Bien, yo deseo hacerte un par de preguntas. Por un lado, ¿es el diseño flexible para garantizar la producción sin interrupción para la cuota que requiere planta? Y por otra parte, a la luz de la penúltima pregunta, con el tema de sostenibilidad, el tema de licencia social para operar, que tanto muchas veces padecemos en muchos proyectos, ¿no? Em, y viendo esta problemática que tenemos a lo largo de nuestro país, ¿en qué yacimientos tú podrías aplicar su level caving y de pronto también relacionar con darle una nueva apertura? Porque definitivamente un impacto es superior en el tajo abierto que en una aplicación de método subterráneo, ¿no? Sí, gracias, Caio, por las consultas. Em, con respecto a la primera pregunta de qué es lo que influye en mantener a la planta alimentada constantemente con este método, uno de los riesgos que no había mencionado, uno es el agua barro, lo había dicho, pero uno de los más relevantes que ocurren en este tipo de minería es las colgaduras y los sobretamaños. Las colgaduras son aquellas porciones de roca grande que quedan atrapadas en los frentes de producción, dado por una ineficiente perforación y voladura. Entonces, estos sobretamaños quedan, o colgaduras quedan en los frentes, en las viseras de producción, y nos obliga
a tener equipos secundarios que ingresen y generen una voladura secundaria utilizando coligüe o explosivos o algún picarrocas para poder mitigar lo que es perdón, el picarrocas es para los sobretamaños, que es cuando son rocas que bloquean, que cayeron ya de la visera y están en los frentes y uno no lo puede movilizar. Entonces, esta condición operativa hace que toda la ventana prácticamente se paralice y tenga que enviar un equipo auxiliar a mitigar y por lo tanto la productividad se ve mermada. Entonces, eso genera detenciones que prácticamente no nos permiten tener una alimentación directa a planta. Entonces, cuando uno planifica los ritmos de producción, debe tomar en cuenta de que va a haber una frecuencia de colgaduras y sobretamaños en mi producción. Entonces, yo al momento de planificar, la cantidad de ventanas que voy a planificar tiene que tomar en cuenta esa holgura, porque va a ocurrir, puede ocurrir de que se encuentren sobretamaños o colgaduras. Entonces, ahí se mitiga con eso. Hay que tomar en cuenta la frecuencia y eso se trabaja también con esquemas y diagramas de frecuencia de colgaduras por cada 1000 toneladas que uno saca, ¿no? Entonces es típico en la minería de caving tomar estos aspectos en cuenta para poder omitir algún riesgo de envío de mineral a planta dado por el propio minado en sí, ¿no? Bien, con respecto a la siguiente pregunta, comentabas sí, sostenibilidad y qué proyectos se me vienen en mente. En realidad, hoy en día, desde Redco Mining Consultants, nosotros hacemos la invitación a poder evaluar estos métodos incluso en aquellas operaciones que hoy en día están operando con métodos como su level stopping. ¿Qué sucede? Bueno, no voy a mencionar nombres, pero prácticamente casi el 80% de los tajos abiertos hoy en día están analizando ya una migración a minería subterránea, porque la relación estéril mineral es tan grande que no va a permitir poder extenderlo. Entonces, el evaluar opciones de caving que me permiten alcanzar y competir con tasas de open pit hoy en día es muy bien visto. Estamos hablando de proyectos grandes hasta medianos, ya en temas de open pit. Y en el caso de minería subterránea también. Obviamente, cuando uno tiene sectores o múltiples sectores activos, uno puede alcanzar tasas productivas por tener varias minas en operación, pero la complejidad aumenta, los niveles de esfuerzo que se tienen a medida que uno profundiza tienen una implicancia en la estabilidad para los casos de su level stopping. Entonces, poder evaluar obviamente opciones que puedan migrar a caving es relevante. Y yendo aún más en minería betiforme, hay proyectos en los que hemos evaluado acá en Perú donde se ha hecho variantes del sublevel caving. Una de ellas es el incline drop-on caving, que es minería de caving para vetas angostas. Y uno se pregunta, claro, en vetas angostas voy a sobrediluir, efectivamente, pero hay hoy en día alternativas donde uno mina vetas angostas, lo extrae, pero tiene, por ejemplo, en la bocamina un sistema sorter que me permite hacer una limpieza y selección de la dilución y el mineral. Entonces, hay opciones. El caving hoy en día está que se analiza por doquier, por todos lados, mejor dicho, por el tema de la eficiencia en costos y opciones como un sistema de sortir que me permitan a mí hacer limpieza, termina resultando en un ejercicio de planificación que hoy en día las minas no lo han analizado. Entonces, la aplicación en general es en todas las minas y variantes. Obviamente va a depender mucho de la geometría, etcétera, condición de esfuerzos, pero la invitación es esa, ¿no? A ver con estos ojos de métodos no convencionales o no conocidos en nuestra industria y la invitación es esa, ¿no? Sí, claro. Y justo en este punto que mencionas, ¿tú cuál crees? Claro, lo has mencionado en tu presentación al inicio, ¿no? Que se tiene como un estándar el método del Zuller Stopping, pero también recordemos que hace alrededor de 10 años aproximadamente, tal vez un poquito más, también hubo la transición de los cortes y rellenos ascendentes al Zuller Stopping, ¿no? En la mayoría de minas peruanas. Entonces, si las minas ya han pasado por esa etapa de transición, ¿por qué crees tú que ahorita, si tú planteas que el sublevel caving es un método más adecuado, por qué no se da ese escenario? Si hemos pasado por una transición hace alrededor de 10 años, como menciono, ¿no? Sí, sí, buena acotación. De hecho, ¿cuál es la versatilidad pensando en el sublevel stopping? Porque obviamente es un método también eficiente. Cuando uno analiza el beneficio que tiene un stopping comparado a un caving, rápidamente se me viene a la mente el relave. En el caso de un sublevel stopping con relleno
con un paste fill, prácticamente un relleno en pasta, me da la opción de utilizar el relave que tengo en superficie, confinarlo con cemento, agregados y colocarlo en interior mina. Eso me da una ventaja a nivel de impacto en superficie comparado a un caving que no utiliza relave, ¿cierto? Ese es un principal ganancial. Entonces, la migración que tuvo nuestra industria peruana desde migrando a estos métodos es principalmente por eso, porque hoy en aquel entonces no teníamos espacio suficiente para poder almacenar más relave, no teníamos permisología y era necesario optar por variantes donde yo utilice ese relave y lo ingrese a interior mina, aparte obviamente de las productividades que me da un stopping comparado a un cut and fill. Pero es esa necesidad la que nos llevó también a poder migrar y ser más eficientes. Entonces, esa ventaja la tiene el relleno en pasta en un sous-level stopping. Pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está ocurriendo? Instalar una planta de relleno cementado en pasta o hidráulico requiere un nivel de inversión también, ¿no? Asociado y tiempos de ejecución. Entonces, eso, cuando uno lo compara en proyectos nuevos como el caso de su level caving, yo no necesito tener una planta, un CAPEX de inversión de una planta para poder rellenar toda la mina, no lo necesito. Entonces, eso me da ventajas. Y yo considero que efectivamente la resistencia o el no haber optado por estos métodos es por experiencias probablemente de manejo operativo que no se han dado, que se sobrediluyó alguna estructura y no se obtuvo lo esperado, pero tiene que ver con el manejo técnico, las reglas operativas que mencionaba hoy día, la sensibilidad en el diseño, las ventajas operativas tienen que ser reanalizadas y esa es la invitación principalmente, Cayo, en nuestra industria. Excelente. Muy bien, gracias, Forman. Bien, creo que hemos concluido con la atención de las preguntas también de nuestro público. Y como siguiente punto, a ver, permítanme. Ya. Entonces, señores, a cada uno de ustedes, a Javier, Jorman, Angie, les agradezco por su participación. Y para finalizar, los invitamos a participar del Juez Minero, donde presentaremos la ponencia titulada Rescate Minero cuando el deber se convierte en heroísmo, a cargo de Fernando Altamirano, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de MINSUR. Como expositor, la moderación estará a cargo de Omar Lazano, director del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú y gerente general de CIEMAN.